qué buen tiempo hemos tenido con la alabanza, con la adoración, con la exaltación. Gracias al Señor porque nos brinda y nos da esta nueva oportunidad de estar juntos a través de este medio. Una alegría poder estar con ustedes en sus casas y poder disfrutar de la palabra del Señor. Este es el primer día de la semana y queremos disfrutarlo, queremos gozarnos en su presencia, sentir su fortaleza en nuestras vidas. Ya hemos comenzado el año, la iglesia ha comenzado el año y con una palabra preciosa, generación Derech, una generación que camina con Dios. Y en este bimestre, en enero y febrero, vamos a estar compartiendo acerca de la palabra del Señor. Sola escritura, solo Biblia. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de la lámpara y la espada, dos compañeros para caminar en el camino con Dios. Todos estarán de acuerdo conmigo que caminar es mucho más placentero caminar con alguien a nuestro lado. Pues bien, tenemos a dos compañeros que nos van a acompañar en el camino, valga la redundancia, que es la lámpara y una espada. Una lámpara para nuestro camino y una espada también para defendernos, que es la palabra del Señor. Hay dos textos muy bonitos que están en el Salmo 119, 105 y Hebreos capítulo 4, versículo 12. También hay un texto precioso que vamos a leer en el transcurso y desarrollo de la palabra que está en el libro de Proverbios capítulo 4 del 20 al 22. En la época que estamos viviendo, el conocimiento es muy importante, el conocimiento relativo a la nutrición. Hoy hay mucha más información respecto a los beneficios que tienen las vitaminas, las proteínas, las calorías, ¿cierto?, de los productos que nosotros consumimos, sean verduras, frutas, cereales, legumbres, ¿cierto?, todo tipo de alimentos. Pero claro, hay sectores en el mundo donde no tienen una nutrición adecuada, no tienen el alimento que necesitan en el día a día. Y por causa de una mala nutrición, por causa del hambre, hemos visto en las noticias, en la televisión, en los documentales, cómo la figura humana se desmejora, se deteriora por la ausencia de una buena alimentación. Hemos visto niños con vientres abultados, ¿cierto?, con poco cabello, sus cuerpos esqueléticos. La catástrofe es grande cuando el cuerpo no recibe los nutrientes y las vitaminas necesarias para vivir cada día. Y finalmente les toca la muerte por causa de la ausencia de una correcta alimentación. De igual forma, nuestro espíritu necesita día a día nutrientes de la palabra para que funcione bien nuestro espíritu, para que nuestra fe se desarrolle. El pan eterno, la palabra de Dios, es el verdadero alimento que puede fortalecer tu vida. Y la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, que es la leche espiritual no adulterada. Es leche pura, sin aditivos, sin conservantes, sin productos químicos. De tal forma que la palabra de Dios es leche pura y esa leche debemos nosotros beberla cada día. Por ello necesitamos, como creyentes, comer la palabra día a día. Cuando uno se alimenta, se fortalece y el cuerpo camina bien físicamente y se fortalece. Imagínate cuánto más el espíritu si come la palabra de Dios. El espíritu se fortalece. La pregunta que nos hacemos en esta oportunidad y la pregunta que tenemos que hacernos en esta oportunidad es: ¿cómo podemos vivir plenamente en nuestra vida diaria y cómo podemos poner en práctica
la palabra del Señor. En base a los dos textos que les he mencionado, Salmo 119, 105 y Hebreos 4:12, quiero compartir con ustedes 3 pasos muy sencillos para poder practicar, para poder vivir una vida diaria fortalecidos en la palabra. En primer lugar, nosotros debemos experimentar el poder de la palabra, porque ella es clave en la vida diaria. Nosotros debemos experimentar día a día la palabra del Señor. El poder de la palabra es asombroso porque tiene poder para cambiar las vidas negativas en vidas positivas, encauzarlas a grandes y maravillosas cosas. Ya lo dijo el Señor Jesucristo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La palabra de Dios también tiene poder para cambiar a la vida de las personas que han sido sujetas a circunstancias muy difíciles en sus vidas. Personas que están viviendo crisis profunda en su salud, en su economía, en su familia, en su matrimonio. La palabra de Dios puede transformar esas circunstancias difíciles en circunstancias de bendición. La palabra tiene poder para desatar vidas atadas y posteriormente atarse a Jesús, ser dependientes de Jesús para poder vivir en completa libertad y desarrollo. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesito leer un texto muy precioso que está en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Mira lo que dice la palabra del Señor en la traducción nueva viviente. Dice la palabra: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. ¡Oh, qué preciosa palabra! Proverbios 4, del 20 al 22. Y el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella penetra hasta lo más profundo, donde nosotros no vemos. Y ella allá en lo profundo de nuestro ser hace cosas poderosas. Ella te puede levantar de cualquier situación difícil que estés pasando y te puede fortalecer en cualquier prueba que tú enfrentes en la vida. Así que nosotros somos animados a recibir la palabra porque ella produce en nosotros cambios internos. Solo la palabra de Dios lo puede hacer, porque ella da salud, dice. Debemos recibirla, prestar atención a ella, y ella será como una espada que penetra hasta partir el alma. Ese efecto solo lo puede hacer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos considerar la palabra de Dios? La podemos considerar como vida. Vida para quienes han sufrido muchas dificultades dolorosas, muchas situaciones de tragedia, de desastres, de mucho quebranto y tristeza. La palabra te puede dar vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios también es medicina al enfermo que no tiene sanidad y está esperando su milagro. La palabra del Señor también es alimento al hambriento, aquel que tiene necesidad de ser saciado. Jesús ya lo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Y ya lo comentamos también en nuestro pasaje texto de esta oportunidad, en el Salmo 119, 105. Lámpara, qué compañera más preciosa es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino también es.
cuando necesitamos tomar decisiones, cuando tenemos una nube en nuestra mente, cuando hay confusión, cuando no tenemos certeza de las cosas, la palabra de Dios puede alumbrar los caminos de la vida. Así que son muchos los beneficios que la palabra nos da. Es vida, es medicina, es alimento, es una lumbrera. En primer lugar, hemos dicho que la palabra de Dios es clave para transformarnos en el día a día. En segundo lugar, debemos conocer y amar la palabra. Debemos conocer y amar la palabra. Dos aspectos que debemos poner en práctica en nuestro día a día. Por un lado, debemos conocer la palabra, porque la palabra nos indica algo muy importante para un creyente, para un hijo de Dios, que tiene que ver con su identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Son muchas preguntas que la humanidad se ha hecho. Y todas estas preguntas tienen respuestas en la palabra de Dios. Nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios, dice que nosotros éramos extranjeros y advenedizos. Estábamos lejos de los pactos, lejos de las promesas. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice, más ahora hemos sido hechos cercanos y ahora somos miembros de la familia de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Esa realidad de identidad la conocemos por la palabra, porque la palabra nos dice quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Lo que hemos llegado a ser, lo que éramos, ya fue, pero hoy ya hemos llegado a ser hijos de Dios. Por la palabra conocemos nuestros privilegios, conocemos también nuestros deberes, nuestros compromisos, pero por sobre todas las cosas, nosotros podemos conocer la herencia que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Debemos conocer la palabra, en primer lugar. En segundo lugar, debemos amar la palabra. Mira lo que dice el salmista, el Salmo 119, versículo 77. Dice, tu decreto es mi delicia. El versículo 97 del Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley. Y el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. El salmista está declarando la importancia de la palabra de Dios para él, porque son palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él meditaba en estas preciosas palabras que podíamos resumir en dos palabras: delicia y dulzura. No hay mayor delicia ni mayor dulzura para el salmista que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llena de satisfacciones cuando las cosas no marchan bien, cuando la palabra nos alienta en momentos de crisis, cuando parece que las cosas no tienen solución. Vamos a la palabra y encontramos textos que nos animan y que nos fortalecen en medio de la prueba. La solución que anhelamos y necesitamos está muy cerca, está en la palabra del Señor. Hemos visto 3 pasos para que nosotros podamos practicar la palabra en nuestras vidas con estos 2 compañeros que son la espada de la palabra de Dios y la lámpara que nos alumbra el camino. Son claves para trabajar nuestra vida diaria en el día a día. Y en segundo lugar, debemos amar y conocer esta palabra. Y en tercer lugar, debemos meditar, debemos creer y debemos practicar la palabra. O sea que todo lo que tenemos en ella, lo que hemos leído, ahora lo ponemos en práctica. Y el apóstol Santiago en su primer capítulo, en el versículo 22, dice que nosotros no debemos ser solo oidores de la palabra, sino debemos ser hacedores de la palabra. Debemos practicarla en nuestro día a día.
Pero hay muchos creyentes, muchas personas que escuchan la palabra pero no la ponen en práctica. Y la persona que solo escucha se pierde las bendiciones al no practicar la palabra en su vida. Hay un pasaje precioso que Dios le habla a Josué allá en el capítulo 1 y versículo 8. El Señor le dice a Josué: medita en la palabra de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en el libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor le recalca a Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando el Señor le dice a Josué: practica la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino. Prosperar tu camino para Josué, ¿qué significaba? Significaba que él iba a avanzar, que él iba a obtener, que iba a lograr, que iba a derrotar y a conquistar a sus enemigos, porque Dios le dio una tarea. Después que Moisés partió, Josué tenía que continuar con la tarea de la conquista de la tierra prometida. Notemos entonces que Josué le está diciendo al Señor: después que apliques la palabra, provocarás a tu favor muchas bendiciones para ti. ¿Y cuáles iban a ser esas bendiciones? Sus enemigos iban a ser derrotados. El beneficio de la palabra de Dios es que la obedezcamos y de ella nosotros podamos obtener sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de meditar, creer y practicar la palabra? 2. En primer lugar, Jesús en el capítulo 15 de Juan le dice a los discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Guardar, cuando Jesús dice guarden mis mandamientos, significa practiquen la palabra, hagan la palabra, pónganla en práctica la palabra. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Son los preceptos, las ordenanzas, los principios de la palabra de Dios. O sea, como hijos, nosotros llevamos al corazón de Dios obediencia y nos sujetamos a su palabra por amor a Él. En primer lugar, Jesús entonces nos dice que si lo amamos, vamos a guardar, vamos a poner en práctica sus principios. En segundo lugar, el creyente debe tener la palabra de Dios en 2 partes en su vida. Debe tener la palabra en su corazón y en su boca. Eso lo dice Romanos capítulo 10, del 8 al 10. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, debemos creer la palabra en nuestro corazón, pero también debemos hablar la palabra, debemos mencionar la palabra, debemos memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que lo que está en el corazón sale por nuestra boca. De la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y si la palabra está en tu corazón, ella también estará en tu boca. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Hay una conexión entre la boca y el corazón. Hay una conexión espiritual entre corazón y boca. ¿Qué podemos decir respecto a lo que nosotros hablamos o decimos cuando estamos rodeados de situaciones? ¿Qué decimos cuando estamos en situaciones difíciles? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablan los economistas respecto a la economía? ¿Qué habla la gente encargada de la salud, de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué opinan respecto al tema de la salud que está pasando en el mundo hoy? Cuando hay alguna enfermedad que toca tu vida, ¿qué es lo que dices respecto a esa enfermedad? Cuando estás pasando una crisis personal, una crisis familiar, ¿qué dices tú respecto a eso? Cuando enfrentamos todo tipo de circunstancias, entonces tu boca se debe abrir para expresar la palabra cuando estás pasando un momento de prueba, porque esa palabra está depositada en tu corazón. Debemos hablar la palabra y debemos
creer la palabra que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ella está depositada en nuestro corazón. Si hay angustia, si hay preocupación, si hay falta de ánimo, falta de fe, si tenemos temores, miedos, tristezas, angustias, incredulidad, eso hablaremos. Pero si la palabra la has comido, la has leído, la has meditado, entonces va a haber gozo, confianza, fe, certidumbre, va a haber perseverancia, va a haber oración, va a haber dependencia del Señor en los momentos y las crisis más importantes que podamos pasar en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Dónde? ¿Dónde está el poder? ¿El poder de la vida y de la muerte? Está en lo que tú digas. Por Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre llenará su vientre y se saciará del fruto de sus labios. Dependiendo de la palabra que esté en nuestro corazón, será nuestra cosecha de las bendiciones. Por eso es que es tan importante que haya una conexión entre el corazón y la boca. Por eso debemos amar, practicar, creer la palabra, porque si está en nuestro corazón, también estará en nuestra boca. Y ya termino diciendo lo que el Señor le dice a Josué. Le dice en el capítulo 1 a Josué: Josué, no te apartes de este libro, no te apartes de mis palabras, no apartes este libro de tu boca, sino que de día y de noche medita en ella. Sino que de día y de noche medita en ella. Esto se establecerá en tu corazón y dará fruto en tu hablar. Debemos creer la palabra, debemos meditar en la palabra, porque ella es vida, porque ella es luz, porque ella es lámpara, porque ella es espada en nuestro caminar. Y veremos los tremendos resultados del fruto de amar la palabra del Señor, y honraremos a nuestro Padre Celestial, exaltaremos a Jesucristo el Señor y daremos gracias al Espíritu Santo por acompañarnos en nuestro caminar día a día. Quiero terminar en esta oportunidad recordándote los 3 pasos prácticos para vivir una vida dependiendo de la palabra del Señor. Debemos experimentar en primer lugar el poder de la palabra en nuestro día a día. Debemos amar y conocer la palabra de Dios en segundo lugar. Y en tercer lugar, debemos meditar, creer y ponerla en práctica. Oro desde este lugar para que la palabra del Señor sea tu dulzura y tu delicia, sea tu lumbrera, tu lámpara en tu camino, y sea una espada que te ayude a luchar y a vencer en el nombre del Señor. Permíteme orar un momento ya antes de terminar. Padre bueno, gracias por tu palabra que nos has dejado. Ella es delicia y dulzura para nosotros. Ella es una lámpara que nos alumbra cuando necesitamos tomar decisiones y nuestra mente está confundida. Pero también es una espada que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, y también, Señor, nos ayuda a vencer las batallas que tenemos por delante. Oro por mis hermanos, por nuestros amigos que nos están viendo en esta oportunidad, que podamos amar la palabra, que podamos, Señor, conocer tu palabra, que podamos meditar, creer en ella, pero por sobre todas las cosas, ponerla en práctica. Lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga mucho. Grande es tu fidelidad a mí. Tu fidelidad es grande.
pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia y testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderás de corazón a confiar en Él. Oh, Y grande es tu fidelidad a mí, oh. Y grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche, yo te alabaré. Y grande es tu fidelidad a mí. Tu fidelidad es grande, es grande. y conmigo yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Vamos de una vez más. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará, nunca me fallará. Y grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Yo confiaré. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza Firme nunca me fallará. yo confiaré en Cristo, y anclado estoy en Él. Mi esperanza firme Nunca me falla. Una vez más, yo confiaré. yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme Nunca me. De una vez más, yo confiaré. yo confiaré en Cristo, Anclado estoy en Él. mi esperanza firme Nunca me fallará. Nunca me fallará. y grande es tu fidelidad A mí, grande es tu fidelidad. Del amanecer al amanecer a la noche, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad, del amanecer y del amanecer. la noche. Oh, yo te alabaré.
sé dónde estás, adoro al que vive y al que reina, el que cumple las promesas, el que nunca falla. Te adoro y te adoro, aún en medio del dolor, cuando ya no hay solución. Y te adoro en mi necesidad y aún en la tempestad. Y te adoro aún en tempestad, cuando ya no puedo más. Oh, Y te adoro tan solamente porque a ti. siempre tú estás, porque siempre tú estás. Oh, Y te adoro. porque siempre tú estás, porque siempre tú estás. Y te adoro. Cada día, Y te adoro porque grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad. del amanecer. Del amanecer a la anochecer yo te alabo. Del amanecer a la anochecer yo te alabo. Vamos, cántale. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Tú eres grande, tú eres grande. Testificamos, oh Dios grande. Y del amanecer a la anochecer yo te alabo. Declara del amanecer. Una vez más fuerte. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, Dios. Hasta aquí no nos has dejado, hasta aquí no nos has fallado. Tú eres grande, tú eres grande. Y lo declaro por encima de mi circunstancia. Tu grandeza, tu